Analizar la figura de Ernesto Che Guevara, desde la perspectiva de lo que se oculta y lo que se protege, revela una estructura de intereses que va más allá de la simple biografía política. Para los diversos actores involucrados, el secreto no es un dato histórico, sino una construcción de imagen. Aquí te detallo esos tres pilares invisibles. 1. El beneficio real que se protege, el símbolo como activo. El beneficio que se resguarda no es la verdad sobre sus victorias o derrotas militares, sino la utilidad del mito. Para la izquierda revolucionaria, el Che es el producto perfecto. Su imagen de sacrificio absoluto sirve como un estándar moral inalcanzable que valida ideologías. Si se humaniza demasiado, o se exponen sus errores tácticos más graves, el activo pierde su valor de movilización. Para el sistema comercial, se protege la estética. La guerrilla chic es una marca que genera millones. Lo que se protege es la capacidad de la imagen para ser consumida sin el peso de la violencia real que representó. 2. El miedo profundo, la irrelevancia del individuo. El miedo que motiva el secreto es que la realidad sea mucho más mundana y menos heroica de lo que la narrativa sugiere. Miedo al fracaso logístico. Existe un temor profundo a admitir que la expedición en Bolivia no fue solo una traición externa, sino un error de cálculo interno masivo. El miedo es que el guerrillero heroico sea visto en última instancia como un hombre que se aisló de la realidad política de los campesinos que intentaba liberar. Miedo a la desmitificación del mártir. El secreto sobre sus últimos momentos y sus dudas personales en el Congo o Bolivia oculta el miedo a que no fuera un semidios inquebrantable, sino un hombre profundamente frustrado por las limitaciones de la geopolítica de la Guerra Fría. 3. Lo que nadie quiere admitir, la incomodidad de la realidad. Todas las partes evitan admitir ciertos puntos para no fracturar su propia identidad. Actor. Lo que evita admitir, razón. Sus aliados, en ese entonces, que su partida de Cuba fue, en parte, un alivio político debido a sus fricciones con la línea soviética. Mantener la unidad histórica de la revolución. Sus detractores, que su magnetismo y convicción eran auténticos, lo que lo hacía un enemigo mucho más complejo que un simple villano. No otorgarle ninguna cualidad humana o intelectual. Las potencias de la época, que su ejecución fue una decisión pragmática para evitar un juicio que lo convirtiera en un mártir vivo aún más poderoso. Evitar ser vistos como verdugos de un prisionero indefenso. En el fondo, lo que se evita admitir es que el Che Guevara fue un hombre de contradicciones violentas, un intelectual que despreciaba la comodidad pero cuya imagen hoy es el máximo símbolo de consumo masivo. Para profundizar en la continuidad de estas contradicciones y cómo el mito sobrevivió a la realidad, podemos analizar cómo se gestionaron los archivos y testimonios tanto en el Congo, 1965, como en Bolivia, 1966 a 1967. Ambos escenarios comparten un patrón: el choque entre la teoría revolucionaria y la realidad operativa. Aquí te explico cómo se sostiene la narrativa en cada caso para evitar la destrucción de la imagen. 1. El Congo, el fracaso silenciado. En el Congo, el Che intentó exportar la experiencia de la Sierra Maestra a una realidad africana totalmente ajena, con líderes rebeldes que no compartían su disciplina ni su ideología. Lo que se evita admitir, la falta de conexión cultural y táctica. El Che se sintió profundamente frustrado, no solo por la inoperancia de sus aliados, sino porque se dio cuenta de que no era el Mesías revolucionario que muchos esperaban. ¿Por qué se protege el secreto? Admitir el fracaso en el Congo implicaría aceptar que su genio militar estaba limitado a un contexto específico, Cuba, y no era una fórmula universal aplicable en cualquier parte del mundo. 2. Bolivia, la soledad del mártir. Bolivia fue el punto final donde el mito alcanzó su consolidación absoluta, pero a costa de una ejecución militar desastrosa. Lo que se evita admitir, el aislamiento total. El Che estaba prácticamente solo, sin apoyo campesino, a pesar de lo que dictaba su teoría del foquismo, y operando bajo una paranoia creciente, que lo llevó a aislarse de su propia guerrilla. El miedo profundo. Si se admite que Bolivia fue una misión suicida basada en una lectura errónea del entorno social, se derrumba la base intelectual de su lucha. Se prefiere mantener la narrativa de la traición externa, antes que aceptar el error de cálculo interno.
La continuidad. ¿Por qué no se rompe la imagen? Lo que une ambos episodios y permite que la imagen siga intacta es el sesgo de la muerte. 1. La muerte como escudo. La ejecución del Che en la higuera funcionó como un paréntesis de oro. Al morir joven y frente a un enemigo convencional, el ejército boliviano apoyado por la CIA, la historia se congela. Se evita la etapa de la vejez o la gestión gubernamental prolongada, donde sus contradicciones políticas habrían quedado más expuestas. 2. La complicidad de los bandos. Sus seguidores necesitan que el Che no haya fracasado, sino que haya sido detenido por la traición. Sus enemigos necesitan que el Che haya sido un peligro real y una amenaza latente, para justificar la represión y la intervención. En resumen, ambas partes han hecho un pacto tácito con el mito. La derecha lo usa para personificar el peligro comunista, y la izquierda lo usa para personificar la pureza revolucionaria. Si alguien admitiese que fue, simplemente, un hombre profundamente equivocado en su estrategia pero inmensamente carismático en su ejecución personal, el beneficio del símbolo desaparecería para ambos bandos.